Buenas noches. Voy a explicar la actividad número de la actividad 4, la que nos pide hacer una aplicación para gestionar las notas de un estudiante. Bueno, yo trabajé en NetBeans, entonces procedo a abrir NetBeans, aunque quiero decir que pues esta aplicación se trabajó previo, pues por ser tan larga. Pues voy a abrir NetBeans. Ya estando en NetBeans, lo que yo primero agregué fue crear un nuevo proyecto. ¿Sí? ¿Qué tipo de proyecto creo? Un Java Application. Leí los siguientes pasos, le puse el nombre a mi proyecto. Acá dejo sin seleccionar para crear mis propias main class. Ok, entonces ya previo dicho esto, yo la voy a trabajar a través de interfaz gráfica. Y a través de mi interfaz gráfica hice un enlace para crear unas tablas en SQL que son donde van a almacenar mis datos. ¿Sí? Entonces yo qué creé, yo creé primero una interfaz de docentes, cierto, la cual se crea a través de las paletas, de los swings. Hay panel, tablet panel, scroll, los botones. ¿Sí? Aparte de esto, debo decirle a esa interfaz qué tiene que hacer. Entonces voy al código fuente de esa interfaz. Esta interfaz tiene un código fuente previo. Después después de hacer eso gráfico, ella va a tener una interfaz gráfica. ¿Sí? Esto mismo hice para los estudiantes, ¿cierto? Es un módulo para capturar la información de cada estudiante. Tiene su propio código. Una interfaz para la materia, que voy a ingresar una nueva materia, cómo se va a llamar, qué intensidad horaria tiene, registrar y salir de este módulo. Una interfaz de matrícula, que es la interfaz a donde le voy a matricular a cada alumno las diferentes materias que he creado. También, como demás, tiene un código. Voy a empezar a cerrar porque si no se me va. Luego tengo una materia que se va a escribir, pero ya no se va a escribir al estudiante sino al docente. Entonces tengo el mismo, muy parecido al de matrícula de estudiantes, pero cambia que ya no voy a escribirle a un estudiante, sino que es la materia que está cargada para dictar por el docente. ¿Sí? Ok, ya después de esto tengo una última interfaz que he creado, que es donde voy a buscar por el número de carnet al estudiante. Voy a ver todas las materias que tenga escritas, llamo un código de una materia y le doy una nota. Así, esto es mi interfaz gráfica. Pero bueno, esta interfaz gráfica debo crear una interfaz que sea la que me llame todas esas interfaces y las muestre en una sola, ¿cierto? He creado una interfaz que se llama interfaz principal, donde tengo cada uno de mis interfaces secundarias. Vemos que aquí tengo registro de estudiante, registro de docente, registro de nueva materia, registro de notas, materias docentes y materias estudiantes docentes. ¿Sí? Aquí es donde voy a llamar cada una de mis subinterfaces que he creado, pero estas interfaces tienen unos botones y estos botones debo crearles una función lógica para decirle que cuando yo haga clic en este botón que me llame, o sea, un control. Estoy creando un control que se va a llamar control matrícula, CR new control, y que me va a publicar en esta interfaz principal lo que tenga contenido en matrícula, así sucesivamente para cada uno de mis botones que tengo acá, que irán a llamar cada una de mis interfaces. Bueno, esto solo es la parte de gráfica. Ahora debo hacer una conexión a cada uno de estos interfaces. Entonces tengo un control en Java que me está diciendo, este control va a hacer que lo que tenga aquí en la interfaz, lo que llegue a esta interfaz, me lo va a guardar en una tabla en SQL que se va a llamar asigna.
Esto mismo se va a hacer para control de docentes, ¿sí? Estoy enviando estos datos que creo en el docente a una tabla que se va a llamar docente en SQL. Lo mismo para estudiantes, para la materia, para el control matrícula y para el control de notas. Okay. Pero debo crear dos tablas en SQL, dos Java Application, uno que lo debo llamar conexión. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir? Que es el que va a hacer la conexión entre mi base de datos en SQL con mi aplicación en Java, ¿cierto? ¿Qué me piden? Esta es la ubicación o mi línea, mejor dicho, como si fuera una página web, que es la dirección a la cual debo llamar desde Java para que diga pueda ejecutar todo lo que tenga acá, me quede guardado en SQL. ¿Sí? Que tengo que llamar un driver que se llama con mysql.jbc driver. Ya llamando este driver, sabiendo que la URL es esta, debo loguearme. Mi nombre de usuario es Rod y mi clave es 1234. ¿Qué me va a aparecer en el sistema? Que ya me he conectado a mi base de datos. Y al estar conectado, él empieza a recibir todo lo que vaya creando en mis interfaces a través de que se están controladas a través de un control, que ese control lo que hace es la conexión con mi SQL, ¿cierto? Pues me di la tarea de cambiarles un poco, por ejemplo, las vistas acá, pues por el básico viene así, ¿cierto? Entonces yo le ingresé un fondo, le ingresé unas imágenes, le cambié las letras, pero para ello requiero unas imágenes, llamar unas imágenes. Entonces creé un nuevo paquete que se llamó imágenes, y aquí cargo todas las imágenes que yo voy a utilizar dentro de mi proyecto. Por ejemplo, acá está el logo de la Manuela, está, si yo quiero ver algunas interfaces, por ejemplo, tengo acá un logo más pequeño, otro logo que creé para el colegio que se llama Colegio CW. Esos los tengo acá. ¿Cómo se hace para modificar mi presentación de usuario? Acá yo tengo, por ejemplo, voy a seleccionar esta, ¿cierto? Yo tengo las propiedades, acá me dice que tengo unas propiedades. Aquí puedo cambiar el color del fondo, por ejemplo un verde. Acá ahí tendrían, cuando ya la ejecute, voy a ver mi fondo verde, pero por el momento la voy a dejar como la definí. Bueno, ya he explicado esto, entonces hay dos formas de crear mi base de datos. Tengo que venir aquí a servicios y buscar el conector MySQL, crear un conector, ¿sí? Este conector lo cargo y dentro de este conector voy a crear una base de datos que se va a llamar estudiantes. Este va a ser mi enlace entre el Java y mi MySQL y mi SQL, ¿sí? ¿Cierto? Pero vimos que nosotros tenemos una ruta. Esta ruta, como la tengo que buscar un driver, descargar de Java un driver que, por ejemplo, para mi caso yo trabajé con un MySQL de versión, que es mi enlace, que es MySQL Connector Java 5.1.6, que es mi conector entre Java y MySQL. Bueno, vamos a ver las tablas que hemos creado en MySQL. Hay dos formas de verlas. Yo trabajé con MySQL en Workbench, entonces voy a trabajar la plataforma, voy a verlo de forma gráfica. Entonces abro MySQL, MySQL Workbench. Aquí he creado una conexión que se llamó conexión local. ¿Cómo se crea la conexión? Acá, sí, acá le doy mi conexión. Entonces acá es donde yo le puse
que mi conexión se llamara conexión local, ¿cierto? Voy a abrir mi conexión local a ver qué contiene. Entonces aquí, como ya he creado mi tabla, tengo el script de la base de datos de estudiantes. ¿Qué es el script? Es el código acá en WordRange, donde es que para crear mis tablas. Entonces aquí veo mi tabla que se llama, mi base de datos se llama estudiantes, mi tabla primera que se llama estudiante, mi tabla de docente, mi tabla de materia, mi tabla de materia para estudiante. Aquí es donde en esta tabla voy a acumular las materias que le he cargado, le voy a cargar a cada estudiante. En esta voy a cargar todas las materias que va a dictar cada uno de los docentes. Esta es mi tabla de notas, donde al llamar la identificación del docente o estudiante, del estudiante, le voy a buscar el código de la materia y le pongo la nota de esa materia, y ya, esta es mi forma de tabla. En la actividad nos piden que debemos hacer un tema con un star UML. Bueno, yo no lo he trabajado por este lado, porque de acá, ya teniendo mis tablas creadas, yo puedo venir al database, hacer una reversión de ingeniería, en la cual yo vengo y selecciono acá, digo que no voy a hacer ninguna conexión y le doy siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mostrar algo muy parecido a lo que hace el star UL, que es la definición de mi tipo de tablas, cuáles son mis llaves primarias, qué tipo de caracteres voy a utilizar para tener mis datos guardados. Entonces doy siguiente. ¿Qué esquema voy a buscar? Voy a buscar de mi base de datos que me diagrame mi base de datos de estudiantes. Le doy siguiente, siguiente y ejecuto. Tengo 6 tablas. Está diciendo usted, le voy a crear cómo están enlazadas sus 6 tablas. Aquí estamos viendo las diferentes tablas que creé. Entonces tengo los datos que voy a tener en cada tabla, tengo mi llave primaria, tipo de carácter que va a ingresar acá es un varchar, o sea, quiere decir que puede ser mixto. Tengo, estas ya son claves foráneas, no son primarias, de tipo documento varchar, X, etc. Lo mismo, en mi tabla de asignación de docente debo crear una llave primaria, que es la llave que se va a enlazar entre cada uno de los códigos cuando los tenga que llamar en mi aplicación en NetBeans. Igualmente para notas, para estudiante y para materia. Nosotros podemos ver estas tablas también por consola. ¿Cómo sería? Busqué mi consola de MySQL y me está pidiendo un password, ¿cierto? Entonces, para mi caso, yo he trabajado 1, 2, 3, 4. Le doy a entrar, dice que estoy conectado, ¿cierto? Vamos a ver las bases de datos que tengo en mi sistema. Bueno, entonces para lo cual vamos a utilizar un comando que dice show database, que quiere decir ver las databases. Entonces venimos acá y vamos a digitar el comando, cerramos con doble punto y coma y damos enter. Tengo que una es información de esquema, que es mi esquema de acá. Tengo una que es performance scheme, pertenecen a todas mis bases de datos, y tengo mi base que he creado con el código en MySQL, en MySQL estudiantes, mi query aquí, y tengo ya creado. Quiero ver qué hay dentro de mi base de datos. Bueno, para poder ver qué tengo en mi base de datos, debo digitar un comando que dice use estudiantes, punto y coma. ¿Qué quiere decir? Voy a usar mi base de datos estudiantes. Entonces digitamos, ya estoy dentro de mi base de datos estudiantes. Ahora quiero ver todas las tablas que tengo creadas ahí.
Ahora debo utilizar un comando que dice que para que me muestre todas las bases de datos que tengo creadas, perdón, todas las tablas que tengo creadas dentro de mi base de datos. Entonces debo digitar show full database from estudiantes. Aquí me está mostrando todas mis bases, mis tablas que he creado en esta base de datos. Voy a ver qué tiene, cómo está, que me diga esta tabla cómo es que la conforma. Entonces voy a escribir algo que se dice describe a sin docente y le doy enter. Entonces me está mostrando mi tabla docente, el código docente que es un varchar, que es la llave primaria, código materia que es inter, quiere decir que es un tipo numérico, la cantidad máxima de dígitos que puede tener, igual acá. Así puedo hacerlo para ver cada tabla. Vamos a ver, por ejemplo, tabla materia y damos enter. Ok, ahora queremos ver qué hay dentro de cada tabla. Ok, entonces por ejemplo quiero ver qué hay dentro de mi tabla de docentes. Entonces he escrito mi comando select asterisco from docente, quiere decir que me está mostrando qué hay dentro de esta tabla. Ahora vamos a ver por ejemplo en materias. Y estas son las materias que tengo creadas. Bueno, ahora vamos a ejecutar nuestro programa, pero a la vez vamos a ver si se generan cambios en mi base de datos. Entonces voy acá, doy clic derecho, o también puedo utilizar acá este comando run o acá mi flechita verde. Aquí que está haciendo acá en esta ventana de consola del NetBeans me dice que está corriendo y que se hizo la conexión a la base de datos estudiantes y que ya está listo. Y también ya tengo ejecutada, acá vemos mi aplicación ya corriendo. Ok, entonces voy a registrar una nueva materia. Llamémosla, no tenemos acá adentro sino cálculos, llamémosla inglés. Voy a ponerla en mayúscula. Le digo que va a tener una intensidad horaria, digamos que 5 horas. Le digo registrar. Me dice que su materia se registró. Vamos a comprobar que esto sea cierto. Vamos a MySQL. Voy a seleccionar los datos que tengo en la tabla materia y vemos que se creó una materia que se llama inglés y el código de la materia es 12. ¿Qué vamos a hacer? Le doy salir. Ahora voy a registrar un estudiante. Llamémoslo. Bueno, tengo que iniciar un nuevo registro. Voy a llamar José Castro Cárdenas y voy a poner mi documento 80. ¿Qué tipo de documento? Es una cédula. El género o sexo masculino. Número de carnet. Es importante que el carnet no quede duplicado. Vamos a poner el 01. A ver qué pasa. Dice que hay un error. ¿Por qué? Porque si yo voy a mi SQL y listo, ¿qué hay dentro de mi tabla estudiantes? Dice que ya hay un código 01. Entonces, ¿qué tengo que decir? Acá digo que tengo el 050, entonces voy a utilizar el 02 y vamos a dar registrar. Dice que se registró el estudiante exitosamente. Comprobamos. Efectivamente se creó el 02 Castro José. Ahora voy a registrar algo de acá y voy a registrar un docente. Lo mismo paso. Luis Moreno, digamos, ponemos un número que cédula. La diferencia es que el carnet del docente no va a empezar en 01. ¿Por qué? Para que nos permita identificar cuál es un docente y cuál es un alumno. Entonces le ponemos 01.
Vamos a registrar. Dice que ya hay un docente registrado con 01. Vamos a ver si esto es cierto. Entonces vamos a buscar nuestra tabla de estudiante, docente, y preguntar qué hay dentro de docente. Dice que efectivamente hay uno 01. Entonces pongámosle 05. ¿Y qué pasa ahora? Y dice que se creó satisfactorio. Salimos, vamos a comprobarlo. Efectivamente se creó el 05. Ahora ya hemos visto cómo registrar una materia. Ahora vamos a crearle las materias al estudiante. Vamos a ingresar el número de código de un estudiante. Vamos a buscar uno aquí. Busquemos el que acabamos de crear, que es el 02. Aceptar. Entonces aquí están los datos del estudiante y aquí están las materias que tenemos disponibles, que son las mismas materias que vemos aquí en este listado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar la materia. Empecemos con cálculo y la voy a reescribir. Dice que se inscribió satisfactoriamente. Entonces el código del estudiante se le creó la materia cálculo. Vamos a crearle otra, por ejemplo inglés, y se asignó la materia. Ahora vamos a comprobar que esto sea cierto. Ahora vamos a listar una tabla que se llama materia por estudiante. Vamos a ver qué hay dentro de esta materia. Vamos a buscar el 02. Tiene la materia, el código materia 6 y tiene la materia 10. Ok. Ahora vamos a registrar las notas para ese estudiante. Queremos, importante, buscar el carnet. Nos dice que para ese número de carnet tiene dos materias, el del código 6, que es cálculo, y la 12, que es inglés. Entonces vamos a llamar el código 6 para poner la nota. Pongámosle 1. Digamos que se la perdió. Se registró la nota con éxito. Ahora vamos a llamar la de inglés, que se sacó 5. Registramos y se. ¿Cómo comprobamos de que sí se realizó esto? Entonces vamos a buscar nuestra tabla notas y nos va a mostrar. Entonces dice que para el código 01 tenemos, al 02 tenemos dos materias, la 6 y la 12, que es lo que estábamos viendo, y tiene la primera la perdió y la segunda la pasó con 5. Muchas gracias. Este es todo mi trabajo sobre la actividad número 4.